Vamos a continuar y me gustaría que ahora pudiéramos pasar al tercer gran episodio de este marco de referencia bíblico. Y este tercer gran episodio es la redención. Hemos visto que Dios creó al hombre para tener una relación significativa con él. Hemos visto que el ser humano decidió rebelarse contra Dios y declararse independiente. Hemos visto las 4 grandes rupturas, una experiencia humana inviable y hemos visto también un universo enviable. Pero Dios no decidió quedarse ocioso, sino que Dios decidió intervenir y vamos a ver el tercer gran capítulo, que es la redención. Y en este gran capítulo yo voy a estar hablando de que Dios vino para hacer viable aquello que el pecado hizo inviable. Miren, nosotros hacemos una gran afirmación. El pecado ha creado una catástrofe de dimensiones cósmicas. El pecado ha afectado a todo lo creado por Dios, haciendo inviable un proyecto de humanidad y haciendo inviable un proyecto de universo. Si el pecado ha sido una catástrofe cósmica, la redención o la salvación tiene que tener la misma dimensión, es decir, una dimensión cósmica, que alcance a todo aquello que el pecado infectó, a todo aquello que fue creado por Dios y que el pecado hizo inviable e hizo imposible. Todos ustedes conocen sin duda Juan capítulo 3, versículo 16. Lo recuerdan, ¿no? Es aquel pasaje que Jesús dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? No. Y es lo que dice, repítanlo conmigo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y especialmente de tal manera amó Dios a los bautistas, ¿verdad? Especialmente. No se rían porque es verdad. Vamos a ver. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista, ¿eh? No Juan el Carismático ni Juan el Presbiteriano, sino Juan el Bautista. Hay cosas que son enseñanzas bíblicas y que no podemos hacer nada contra ellas. Simplemente con reverencia y con respeto aceptarlas. Pero Juan capítulo 3, versículo 16, es probablemente uno de los pasajes de la Biblia más conocidos, pero es uno de los pasajes de la Biblia más mal traducidos. Porque la Escritura no dice que de tal manera amó Dios al mundo, sino que la Escritura, saben ustedes, utiliza la palabra griega cosmos. Y la palabra griega cosmos es la palabra griega que se utiliza para denominar a toda la creación. Fíjense ustedes cómo cambia Juan capítulo 3, versículo 16, si nosotros leemos, de tal manera amó Dios a su creación que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros que somos antropocéntricos, centrados en nosotros mismos, que no deja de ser una de las consecuencias del pecado, nos pensamos que Jesús vino a morir única y exclusivamente por nosotros. Pero no es lo que dice la Escritura. Si ustedes van a Colosenses, dice que por medio de él, Dios estaba reconciliando las cosas de arriba y las cosas de abajo. Y que con Cristo y en su muerte, dice Pablo escribiendo a los Corintios, Dios estaba reconciliando a todo el universo consigo mismo. Porque aunque a nosotros nos pueda parecer un poco raro, lo que la Biblia dice es que Dios envió a su Hijo a que muriera por toda su creación. Es bien cierto que nosotros somos la única parte activa de la creación que puede responder a Dios, porque el resto de la creación sufre pasivamente las consecuencias y los efectos del pecado. Lo que quiero enfatizar es que si el pecado fue una catástrofe cósmica, la salvación tiene que ser una salvación de dimensiones cósmicas. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. ¿Y qué son las obras del maligno? Pues lo vemos muy claro. El maligno ha hecho inviable un proyecto de humanidad y el maligno ha hecho inviable un proyecto de universo. Lo que nos está diciendo Juan es que para esto apareció Jesús, para hacer viable aquello que el pecado hizo inviable. Un proyecto de humanidad y un nuevo proyecto de universo. Ustedes recuerdan que en la carta que Pablo escribió a los romanos,
en el capítulo 5 se denomina a Jesús, ¿recuerdan cómo? Como el nuevo Adán, ¿verdad? Muy interesante, porque está haciendo una comparación entre el antiguo Adán y el nuevo Adán. Es decir, el antiguo Adán es el que hizo inviable el proyecto de humanidad que Dios tenía en mente. Pero por otro lado, el nuevo Adán es el que hace viable nuevamente aquel proyecto de humanidad que Dios tenía en mente, que debió de ser y que el pecado impidió que fuera. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Dice la Escritura que Jesús es el primero, el primogénito, el prototipo entre muchos hermanos, ¿verdad? Él es el hermano mayor nuestro. Porque fíjense, cuando nosotros miramos a Jesús, al nuevo Adán, cuando miramos a Jesús, el genuino y auténtico hombre, en nosotros se pueden producir una mezcla de sentimientos. Por un lado, yo miro a Jesús y yo veo todo lo que yo hubiera podido llegar a ser si el pecado no me hubiera convertido en este aborto en lo que soy. Cuando yo miro a Jesús, veo todo aquello que Dios tenía en mente, que Dios había pensado y que Dios había diseñado, y el pecado hizo inviable. Y eso produce tristeza, ¿verdad? ¿No han sentido ustedes alguna vez esta tristeza de lo que hubiera podido hacer y no hice? La decisión que hubiera podido tomar y no tomé. La acción que era importante hacer y no hice. Y uno mira hacia atrás y hay esa mueca de amargura, ¿no? De tristeza. Pero a la vez, cuando yo miro a Jesús, yo veo todo lo que potencialmente puedo llegar a ser. Porque Jesús, si bien me produce la tristeza de ver lo que tenía que haber sido, Jesús también me produce la alegría de que veo el potencial que si permito que Dios trabaje en mi vida, yo puedo llegar a ser. Por eso Jesús es el representante de una nueva humanidad. Por eso la Escritura una y otra vez habla de que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso la Escritura habla una y otra vez de que seamos imitadores de Él. Por eso la Escritura dice que Él es el primero, el primogénito, el prototipo de una nueva humanidad. Y nosotros somos hermanos y recibimos por nuestra unión con Cristo la adopción como hijos por parte de Dios. Así que Cristo vino no solamente para que vayamos al cielo, sino para hacer posible ese proyecto de humanidad que el pecado hizo inviable. Y Jesús no vino únicamente para que, si esta es la raya imaginaria, que aquí estamos los perdidos, si pasamos esta raya imaginaria vamos a ir al cielo. No, Jesús vino para un nuevo proyecto de universo. Y ese nuevo proyecto de universo en la Escritura se llama y se denomina el reino de Dios. Ustedes recuerdan que cuando empieza el mensaje inaugural de Jesús, ¿él qué es lo que afirma? Afirma, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, creed la buena noticia. Así que estamos hablando de la redención. Y hemos hablado que a una catástrofe cósmica tiene que haber una salvación de alcance cósmico. Hemos visto que Jesús vino a morir por toda su creación, para reconciliar todo lo creado, lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, con Dios. Y hemos visto que esta redención de Jesús tiene que ver con una nueva humanidad, el nuevo Adán, y tiene que ver asimismo con un nuevo proyecto de universo, que es el reino de Dios. ¿Recuerdan lo que nos enseñó Jesús a orar? Venga tu reino, que tu voluntad se haga en los cielos de la misma manera que se hace en la tierra. Así que hemos estado hablando de una salvación cósmica que alcanza a todo lo creado por Dios, y no única y exclusivamente a nuestras almas. Hemos estado hablando de que Jesús vino para hacer viable lo que el pecado hizo inviable, un proyecto de humanidad y un proyecto de universo. Estamos hablando de una nueva humanidad. Jesús es el nuevo Adán, el primero, el hermano mayor entre muchos hermanos, y hemos hablado de un nuevo universo que en la Escritura una y otra vez se anuncia como el reino de Dios. Pues ahora, para bajar un poco lo que recién vimos, quiero que forman parejas. Entonces, alguien a tu lado decide con quién vas a trabajar en parejas, y alguien es A y alguien es B. Entonces, deciden, por favor, quién es A y quién es B. Entonces, lo que hemos hablado realmente es
vamos a realizar una actividad en esas parejas para bajar, para asegurar que tienen en claro y que pueden comunicar esa idea de la nueva humanidad y la nueva creación. Vamos a usar esta idea. Todos tenemos dos manos, ¿no? Entonces, una mano representa, espera, pues tal vez algunos no, pero tenemos un amigo que no tiene ninguno, pero si tienen dos, uno es la nueva humanidad y la otra es la nueva creación, ¿no? Elegimos manos porque cuando estás en tu vida, lo puedes tener presente para recordar, Jesús vino para qué. No solamente para que la persona con la cual estoy hablando después viene al culto domingo a las 11 de la mañana o 6 de la noche. Vino con otro propósito, dos propósitos. Por un mano es la nueva humanidad y otro la nueva creación. Entonces tienen 2 minutos que la persona B de la pareja va a usar esta ilustración de las dos manos para explicar a la persona A que está a su lado el doble propósito del trabajo redentor de Jesús. Entonces una práctica. B explica a A. Tienen 2 minutos.